cadastre 8 anys després de la llei 13/2015 de 24 de juny. Una jornada organitzada per la Taula de la Construcció en el marc del seu 25è aniversari. La taula, com deia, enguany fa 25 anys. Es va crear l'any 1998 pel Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona, el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Durant aquests 25 anys ha treballat intensament pel sector de la construcció, amb exemples ben reeixits com l'impuls del segell verd, l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques Gironines, el projecte de llei de modificació del text refós de la llei d'urbanisme o la recentment creada Taula de l'Enginyeria i la Construcció amb l'Ajuntament de Girona. La temàtica que ara Antoni us detallarà ha generat molt d'interès, com es veu amb l'afluència que hi ha en aquesta sala, i per tant la gravarem complint amb la normativa vigent amb tot el seu contingut. Abans de donar-li pas, però, m'agradaria fer alguns agraïments. En primer lloc, per la seva complicitat en l'organització de la jornada, al Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i Béns Mobles de Catalunya, representats per la senyora Emília Fuensanta Peñafiel, que és vocal del Servei de Consumidors i Usuaris del Deganat Autonòmic, i també al Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica, que comptem amb la presència del seu president territorial, el senyor Mateu Vilardell, i la senyora Marga Moll, presidenta de la Demarcació de Girona. En segon lloc, agrair a les entitats representades a la fila 0, Col·legi i Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, Col·legi d'Administradors de Finques de Girona, Col·legi de Notaris de Catalunya i Gerència Territorial del Cadastre Girona. A tots ells els convidarem a intervenir a la taula rodona. I finalment, a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya per haver-nos cedit aquest espai. Moltes gràcies a tots i us deixo amb el president del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Girona, el senyor Antoni Bramont. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Com a president del Col·legi d'Arquitectura Tècnica us vull donar les gràcies a tothom per l'assistència i d'alguna manera donar la possibilitat de posar en comú tot un seguit d'intervinents a tot aquest procés del registre de les propietats i tot el que l'envolta. Nosaltres com a tècnics a vegades ens toca iniciar aquests processos, que a vegades els nostres clients ens venen a buscar, hem de començar els processos i sabem que és un procés llarg perquè intervé moltíssima gent i el més important és que cada expedient i cada cosa que s'ha de resoldre és molt complicada i cada una té la seva problemàtica. Tot això perquè també intervé tanta gent en aquest procés per acabar un bon registre, tot això posem en comú que tots els intervinents aquí i a veure si en aquesta jornada trobem uns punts que ens facin millorar en aquest sentit i que realment donem uns bons resultats o unes bones gestions de cara a la nostra societat. Gràcies a tots. Bon dia a tothom. Donem ja inici a la jornada amb la presentació dels ponents que intervindran. A la primera ponencia contamos con la presencia de Jesús García, graduado en Ingeniería Geomática y Topografía y representando a la vocalía sobre propiedad del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía de Cataluña, y el señor Félix Martínez, graduado en Ingeniería Geomática y Topografía y presidente de la Asociación de Técnicos Expertos en Catastro, Propiedad Immobiliària i Valoració. La segona ponència, representant a la taula de construcció de Girona, anirà a càrrec del senyor Rafael Temes, arquitecte i professor d'urbanisme de la Universitat Politècnica de València. Tot seguit farem una pausa per donar pas a la tercera ponència per part del senyor Ramiro Subirà, registrador de la propietat de Palamós, en representació del deganat dels registradors de la propietat mercantils i béns mobles de Catalunya. La jornada finalitzarà amb una taula rodona entre els ponents i els assistents, destacant la presència del senyor Enric Brancós, delegat del Col·legi de Notaris de Catalunya, i la senyora Carmen Jiménez, gerent territorial del Cadastre de Girona. Donada la vinculació de les dues figures en el tema del debat de la jornada d'avui, als quals agraïm la seva presència i posterior participació.
També saludar i donar les gràcies, com han dit els meus companys, als presidents del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària i Col·legi d'Administradors de Finques, així com els representants de les entitats integrants de la Taula de la Construcció de Girona, el Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona, el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona i la demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. I, com no, gràcies també a tots els assistents per la vostra presència en un acte que esperem serveixi per posar en comú les experiències viscudes d'una llei que, 8 anys després de la seva publicació, està comportant molta controvèrsia entre tots els agents que l'han d'interpretar. Així doncs, sense més dilacions, passo la paraula als primers ponents. Moltes gràcies per venir. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la organización por tan amable invitación a participar de este foro en esta magnífica ciudad y poder compartir con todos ustedes la visión 8 años después de entrada en vigor de la reforma de la ley hipotecaria, la visión que tenemos los técnicos, lo que estamos encontrando en el día a día, las soluciones que estamos dando a nuestros clientes. Para ello hemos preparado una presentación cortita, práctica, sin entrar en detalles jurídicos, más de lo estrictamente necesario, en la que, bueno, pues al principio vamos a ver una serie de conceptos que creemos que es importante matizar, aclarar, y luego pues ya son más unas valoraciones de, como comentaba, de cómo estamos trabajando los técnicos en esto de la georreferenciación. ¿Por qué? ¿Por qué la georreferenciación? Bueno, pues nos quedamos con esta frase. Forma de... que se ha tratado de invertir, de minorar el número de litigios en materia de propiedad, ¿vale? Entre otras. Bueno, como añadir, buenos días, también agradezco la invitación y es un placer poder estar aquí, un poco como complemento y ya un poco por dar el matiz técnico, hablar de coordinación y hablar de georreferenciación. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de ese posicionamiento absoluto sobre el terreno con coordenadas, las ya conocidas UTM en un determinado sistema y Datun, y que sea ese idioma único el que posiciona las fincas de manera indubitada. Un poco, y luego, por supuesto, conseguir la coordinación, pero como base, ese es el concepto de georreferenciación. No solo posiciona dimensiones relativas de una parcela, sino dónde está ubicada sobre el globo terráqueo, sobre la Tierra, gracias a esas coordenadas y esa descripción analítica. Sí, entremos ahora hablaremos en detalle. Sí. ¿Qué nos aporta? ¿Qué nos aporta la georreferenciación? Bueno, pues lo primero que podemos ver es que nos aporta la cabida de la finca. Nos dice la forma de la finca. Pero no solo la cabida de la forma,
También la ubicación. Yo puedo tener fincas con la misma... Muy familiarizados. Me parece que se ha inventado la geodesia hace 2 días y nosotros ya llevamos tratándola hace tiempo y es un poco a lo que viene a expresar esas coordenadas, como dicen. Con esas coordenadas, con esos números, con esa descripción analítica, tenemos todo absolutamente, longitud de linderos, ángulos, dimensiones y, por supuesto, todo eso define una forma geométrica y arroja una determinada superficie o cavidad. Todo esto lo dan las coordenadas. Otra cosa es que el legislador y la ley haya pensado en explotar todo esto de las coordenadas, pero está. ¿Vale? Esto está en las coordenadas. Por tanto, implica un cambio conceptual importante, ¿vale? Y el cambio es que la superficie, que es por donde hemos empezado esta exposición, ya no es la consecuencia de los linderos. O sea, al revés, ya no es que la superficie... No es la causa. Efectivamente. No es la causa. Es la consecuencia de los linderos, no la causa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que si tú tienes una finca con unos linderos fijos, indubitados, deslindada, lo que hay dentro de esa superficie obtenida por coordenadas es lo que tienes. Hasta tal punto que ya prevé el legislador que rectificará la cabida inscrita, la que emane de la georreferenciación. Por tanto, esto parece importante. Sí, además es que es ese dato que siempre figura en la descripción literal, que es la superficie, pero con esto lo que venimos a decir es que ¿qué arroja esa superficie? Es la consecuencia de una descripción de linderos, ya hablaremos de precisión, hasta dónde queremos llegar con cómo ubicar esos linderos, con qué precisión, pero esa definición geométrica es lo que aporta o genera la consecuencia de la superficie y no lo contrario. Eso es lo que venimos un poco a... Venimos de un sistema en el que tenemos cierta costumbre, sobre todo los más profanos en estos temas, a decir, no, es que yo tengo una finca inscrita que dice la descripción registral que tengo 1000 metros, ¿dónde están mis 1000 metros? ¿Y qué definición o qué forma geométrica? Y que al fin y al cabo son los linderos los que finalmente definen esa superficie. Claro. Bueno, ¿qué estamos haciendo los técnicos, al menos los técnicos a los que Félix y yo representamos, nuestro colectivo, en el marco de la Ley 13/2015? Bueno, pues hay varios supuestos en los que estamos actuando. El primero de ellos es en los casos de inmatriculación, y lo que la ley, el legislador ha previsto y lo que el margen que nos ha dejado de maniobra, pues es que en casos de inmatriculación el catastro es la base gráfica del tráfico inmobiliario con la que hay que inmatricular, ¿vale? Luego hay doctrina de la Dirección General que contempla una excepción muy tasada y muy puntual, ¿vale? Y luego está el criterio del registrador, que lógicamente tiene su margen de maniobra en el ámbito de la calificación, que le corresponde a él. Pero bueno, esto es lo que dice la ley. ¿Y qué estamos haciendo ante esto? Bueno, pues los técnicos lo que estamos haciendo aquí lo primero que hacemos es verificar que la cartografía catastral representa el inmueble, ¿vale? Por ejemplo, aquí se ve, no sé si en pantalla, sí, mejor que aquí. Se llega a apreciar, ahí hay un inmueble que es una única parcela catastral y se ve simplemente con una superposición con la ortofoto, pues que por lo menos hay dentro, yo me atrevería a decir que hay 2 posesiones, por lo menos 2 unidades de explotación, ¿vale? Hay un lindero que no está catastrado, ¿eh? Entonces, pudiera tratarse de 2 propiedades, pues podría tratarse de una segregación que no ha accedido al catastro, ¿vale? Una segregación, vamos a decir, de facto, porque si hubiese accedido al registro, ¿vale? Pues ante un caso de estos, pues tenemos que asesorar a nuestro cliente y decir que esta base gráfica catastral no está en condiciones de proceder para inmatricular si lo que él posee es solamente la parte de la izquierda o la parte de la derecha, ¿vale? Sí, además, bueno, hicimos el artículo 205 de la ley hipotecaria, se puede inscribir con esa certificación catastral, pero bueno, siempre aconsejable recurrir a ese técnico competente que compruebe esa realidad física y que, bueno, pues en el caso de que ese catastro no se ajuste a la realidad física, pues
ahora lo comentaremos, proceder a su sanación, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero eso es una de las partes. Evidentemente, la inmatriculación se inscribe a través de certificado catastral, porque así lo dice la ley, es lo que se reputa a priori como válido. Y bueno, para eso estamos los técnicos, para dar validez a ese catastro y ver si se ajusta a la realidad física o no. Para eso estamos, ¿no? Es que esto está ocurriendo. Claro, Yo claro. tengo casos Sí, sí, de estos, ¿vale? sí, Se hacen inmatriculación y luego... Está en la orden del día, por supuesto. Bueno, otra cosa que haremos, una vez que hayamos visto que se corresponde con el inmueble que queremos inmatricular, es verificamos si esa cartografía catastral describe con suficiente precisión nuestro inmueble, ¿vale? Yo ponía aquí, como norma general, la cartografía catastral refleja la realidad física con la precisión acorde a su escala, ¿vale? Pero la captura del dato catastral, pues a veces establece límites de parcela que realmente no lo son. Estoy pensando, por ejemplo, en las puertas que los propietarios sitúan en posición retranqueada de la línea de fachada. Es una costumbre muy habitual en el entorno rural, en los pueblos. Acceder con maquinarias, camiones, tractores. Las puertas no se sitúan en línea de fachada, se sitúan en posición retranqueada. La cartografía catastral, pues por la forma en la que se ha capturado el dato, que es generalmente a través de una captura por sensor remoto, ¿vale? Dibuja los límites de parcela siguiendo la situación que se ve en la orto de esas puertas retranqueadas. Ese suelo que queda entre la posición retranqueada de la puerta y la alineación de fachada, ese suelo es del propietario. ¿Qué nos toca en estos casos? Nos toca solicitar una conformidad al ayuntamiento, hacer una rectificación catastral previa a la inmatriculación y matricular siempre y cuando la situación lo merezca. Eso es una valoración que tenemos que hacer y que tenemos que comentar con nuestro cliente. Y estamos como siempre, en las prisas, en todos estos... Bueno, por eso ese es el aporte que da el técnico. Yo un poco lo comparo, tenemos esas diferentes realidades, como si fueran las piezas de un puzzle, tenemos esa realidad jurídica, esa realidad catastral, la realidad urbanística, la realidad física. Y entonces es como que tenemos las piezas de ese puzzle y el técnico, cuando va a hacer esa medición, toma sus datos y lo que viene es a conformar esas piezas del puzzle. Es de qué tenemos, cuántas realidades tenemos, intentar que converjan. Por lo tanto, casi hacemos un diagnóstico y con ese diagnóstico pues, arrojamos una patología de lo que le puede ocurrir a esa finca, esa realidad física, y que son las diferentes realidades que tenemos, todas válidas, por supuesto, pero que hay que intentar hacerlas converger y bueno, ver cuál puede tener ese error para poder subsanarlo y, evidentemente, a quien adquiera esa finca o el que ya sea propietario, pues mostrarle la realidad de ese diagnóstico que se ha hecho en base a esa medición de campo y, como digo, hablando en términos médicos, qué patología tiene esa finca. Visto esto, pues puede ser necesaria una susanación catastral por el artículo 18.1 y 18.2, directamente en gerencia o a través de notaría. Son los dos procedimientos que se articulan en estos artículos. Haremos un estudio topográfico sobre el que construiremos esa base gráfica, ¿vale? Y hace falta la conformidad de colindantes, ya sea a través del 18.1 o del 18.2, ya sea en un documento privado firmado entre los colindantes que pondremos en la mesa del técnico de la gerencia del catastro que tenga que resolverlo, o ya sea a través de una conformidad manifestada ante un fedatario público de una notaría. Se necesita esta conformidad para, o al menos en el caso de, ya lo explicará el ponente, al menos la no oposición ante una notificación que la realizará el fedatario. Con los técnicos no, con los técnicos no hace falta, no, la no oposición no es suficiente, con los técnicos necesitamos esa conformidad por el 18.1. No, y además es que un poco por la experiencia, si vemos que hay que subsanar el catastro y ya la experiencia nos lo ha dado, si los deberes están hechos previamente, todo lo que se pueda y tengamos margen de maniobra y tiempo para subsanar el catastro, es que va a ser bien recibido desde el registro, el notario, si previamente podemos subsanar, evitar, aunque lo contempla la ley, la representación gráfica alternativa, pero si previamente ya hemos preparado ese lienzo catastral, lo hemos subsanado, que
que en este caso está abierto, lo contempla el artículo 18 para poder hacerlo, pues bienvenido sea. Es cierto que hay veces que no tenemos ese margen de maniobra, la Administración requiere sus tiempos para subsanar, como es lógico, pero a la medida que se pueda hay que subsanar ese catastro. Para eso está, en principio, como digo, se reputa como válido, pero es una premisa o es un punto de partida. Si se detecta evidentemente esas subsanaciones, hay que intentar acometerlas y subsanarlas lo antes posible. Yo creo que evita muchos inconvenientes. Pues es que, como sabes, pues aquí los técnicos tenemos muy poquito margen de maniobra, porque cuando tú te diriges a un colindante, perdón, esto se supone que estaba en silencio. Cuando tú te diriges a un colindante para pedirle una conformidad sobre un lindero que estaba materializado, consolidado ahí desde siempre, pues tú puedes encontrar cualquier cosa. Tú puedes encontrar un colindante razonable que no tiene mayor problema en darte esa conformidad en un documento privado, o te puedes encontrar con, pues, dicen. Sí, hombre, es importante que el técnico también haga de mediador e intente conseguir esa conformidad de colindantes. De no poder conseguirse también, en este caso, como bien sabemos, el catastro da audiencia, hace el trámite de audiencia y se dirige a ese colindante para, en este caso, para que expreses o se manifieste en cuanto a esa primera o esa propuesta que se ha hecho de subsanación del lindero. Obviamente no todo se subsana porque los técnicos podemos mediar, pero al fin y al cabo el catastro exige que haya conformidad para modificar un lindero. Siempre se dice un lindero no es solo de uno, es de dos, conforme a la geometría de dos parcelas. Entonces, bueno. Mucho peor, Félix, se pone el tema cuando tu colindante es una administración pública, porque a tu vecino todavía más o menos puedes... Es de más difícil acceso. Puedes acceder, claro. Pero a la administración es más difícil el tema es acceso. Y si la administración es una administración local, bueno, claro. Como estés hablando de una confederación o hidrográfica, vías pecuarias, etcétera, etcétera, pues estás ante, o sea, casi es más recomendable, es más práctico pasar a otra vía. Sí, yo por eso además sí me gusta ya lanzar una propuesta de... ante las explicaciones o justificaciones o los argumentos que se dé de dónde está ubicado el lindero y se le dé audiencia a los colindantes, que sí prevalezca, digamos, lo que sea como suele decir, lo que dicen los juristas, de mejor o mayor derecho, ¿no? Incluso con esa aportación técnica de informes y demás y digamos que la Administración en un momento dado pues pueda decir ante la oposición de un colindante que no ha justificado o se niega por alguna determinada razón a que se subsane, que la Administración pues pudiera tener ese peso de decir he valorado las diferentes argumentaciones o justificaciones que hace una parte y otra y en este caso pues tomar a lo mejor la decisión de por dónde se establece, si pudiera, pues es digamos una propuesta, pero tal vez a lo mejor sea la propiedad o el propietario el que tenga la última palabra. Bueno, ahí lo dejo, no sé si en la mesa redonda a lo mejor se puede discutir sobre esto más adelante. Bueno. Otro escenario en el que intervenimos los técnicos es cuando hay que confeccionar gráficas alternativas. ¿Vale? Dice la ley hipotecaria que se admiten en los procedimientos de concordancia del registro y la realidad. Lo dice en el título 6. Por otro lado, es frecuente inscribir bases gráficas catastrales en lugares de alternativas. Se suele decir que con objeto de agilizar los trámites, agilizar los procedimientos, no es sencillo, o sea, no es difícil encontrar en el geoportal del Colegio de Registradores, eso es una realidad, pues bases gráficas inscritas que pues, seguro que tienen una explicación, pero a ojos del profano, pues como la que muestro aquí, que no sé si se aprecia bien. Sí, ahí se aprecia bien, ¿vale? Pues no sé si, por ejemplo, ahí se ha querido inscribir el dominio público de la calle, pero no me cuadra con el ala izquierda, el ramal izquierdo que le sale a esa base gráfica, que está en los edificios. En fin, hay muchas cosas de estas, ¿vale? Que es fácil encontrarlas. Entonces, con objeto de agilizar, pues a lo mejor estamos metiendo una información en una institución como el Registro de la Propiedad que, pues, no sé, que desvirtúa un poco los principios del registro. No lo sé, ahí lo dejo. Sí, ahí estamos atados un poco a lo que dice la ley, ¿no? Como digo, se reputa como válida la cartografía catastral, pero surgen casos así. Evidentemente, la ley hay que cumplirla y
bueno, pues ahí está el catastro. En este caso, como sabemos, algunos casos más, con más distorsión, otros con menos, pero son realidades y bueno, pues ahí hay el aporte de la parte técnica para contrastar, ver que eso no es correcto y proceder como se considere, claro. Hacemos también gráficas alternativas en los procedimientos de reordenación de terrenos, por ejemplo, en una reparcelación, ¿vale? Esto es un caso muy típico. Aquí, pues, el cuidado está en que la finca que utilizas para esa reparcelación, la finca matriz, esté correctamente georreferenciada y, si no, pues iniciar los procedimientos oportunos para que esa finca matriz esté bien georreferenciada, porque luego el encaje gráfico de un proyecto que ha hecho un estudio de arquitectura, aunque el estudio lo haya hecho sobre una base gráfica que no esté georreferenciada, siempre y cuando parta de una captura de datos buena, que se corresponda con lo que hay en el terreno, que se corresponda con la obra ejecutada. Luego, este ejercicio es un ejercicio sencillo que hacemos los técnicos y estas parcelas son perfectamente replanteables en el terreno y las cosas cuadran. Cuando parte de una buena matriz, las cosas ponerlas en el terreno, yo siempre digo, es un trabajo que hace un autómata y lo hace bien. Sí, eso es también lo que yo comento, el lienzo sobre el que vamos a representar, que esa finca matriz, lienzo, que esté totalmente bien georreferenciada y que en este caso, si hay que subsanar el catastro, se haga en base a la realidad física, sobre todo por las consecuencias que pueda tener. Luego vamos a ver si se ha hecho una reparcelación en base a un catastro que tenía que haber sido subsanado o no estaba correcto, pues cuando materializamos y replanteamos esas fincas sobre el terreno, porque claro, el papel da mucho de sí, pero luego los técnicos tenemos que ir a replantear. Entonces, cuando replanteamos los linderos interiores, todo queda muy bien, pero estamos basándonos en unos linderos que a lo mejor están montados encima del dominio público. Hay un ejemplo. Luego pues, tenemos consecuencias bueno, pues cuando se hacen las construcciones con retranqueos de linderos laterales 3 metros y demás, todo sí, el papel, como digo, da mucho de sí, pero luego la realidad física es la que es que entonces todo ese tipo, hay que prever esas consecuencias de a lo mejor no trabajar con una representación gráfica fiel a la realidad física. Luego ya hablaremos de precisiones, hasta dónde queremos llegar, al milímetro, al medio metro, bueno, eso ya lo hablaremos, pero por lo menos sí tener el concepto claro de lo que queremos, sobre lo que queremos trabajar. Y luego está pues, la georreferenciación de las construcciones, que la aportamos porque así nos lo está pidiendo el artículo 202 de la ley hipotecaria, que lo que viene a decir pues, es esto, que hay que identificar la porción de suelo ocupada por la construcción. Yo aquí comentaba con Félix, en mis trabajos suelo ser un poquito más laxo en estos temas, porque, a ver, yo quiero entender que el espíritu de este artículo es, dígame usted, ¿en qué parte de la finca está la construcción? Entonces, bueno, si yo tengo una base gráfica catastral que no está muy desvirtuada de la realidad física y me quieren declarar una obra nueva, me piden que prepare la georreferenciación para declarar una obra nueva que ocupa, por ejemplo, la totalidad de esta finca y tiene unas imprecisiones con esa realidad física que yo he capturado, que he comprobado, vamos a poner 20, 25, 30, 40 centímetros, ¿vale? A un lado, a otro, la finca no está desvirtuada. Pues bueno, yo al final lo que hago es decir que esa construcción ocupa la totalidad de la parcela, ¿vale? Y por tanto aporto o asumo esa base gráfica catastral. Yo hay trabajos en los que los planteo así. ¿Por qué? Pues porque lo que contempla la ley es que si la base gráfica sobre la que vas a ubicar esa construcción está mal catastrada, pues apórteme una alternativa, inscribimos la base gráfica alternativa, rectificamos la cabida si procede de esa finca registral y luego declaramos la obra nueva. Entonces, pues, yo entiendo que la labor del técnico consiste en ponderar, ¿vale? Ver en qué tipo de suelo estás, en un urbano consolidado, si estás declarando una construcción en un lugar donde es susceptible que surjan problemas de linderos a posteriori, ¿vale? Pues esa labor creo que corresponde a los técnicos y, en fin, como luego diré más adelante, ni todo hay que resolverlo con centímetros, ni
ni todo vale porque sea base gráfica catastral. Sí, de hecho, hay que diagnosticar los problemas más aberrantes o los que tienen una distorsión mayor. Principalmente nos encontramos el problema en aquellos solares donde la construcción totalmente se adosa a medianerías. Bueno, cuando tenemos una vivienda unifamiliar en una finca o parcela grande, pues no tenemos ningún inconveniente, pero obviamente cuando vamos a inscribir esta obra nueva hay que aportar el informe de catastral de ubicación de construcciones y en principio pues no podemos extralimitar esa parcela catastral. Entonces, bueno, como dice Jesús, estamos hablando de unas discrepancias mínimas, pero a veces sí nos encontramos en ocasiones donde ese solar catastralmente, a lo mejor por un lado o por otro hay discrepancias de 1 metro y lo que no podemos en este caso es mermar el proyecto que me da el arquitecto para que eso encaje. Entonces, cuando se hacen los levantamientos topográficos de ese solar, tenemos que empezar ya a diagnosticar el problema que hay, tener ese margen de recorrido para poder subsanar el catastro a tiempo. O sea, estamos a tiempo de poder diagnosticar qué le está pasando a esa parcela para poder subsanarla previamente y que luego entre correctamente esa ubicación y podemos hacer un informe de validación positivo. Porque de la otra manera pues estamos, digamos, dando a las claras de que está limitada la parcela catastral. Entonces, es importante, aparte de que, como decíamos, la resolución ya de por sí, también la resolución conjunta nos está diciendo, en este caso, que hay que incluso que georreferenciar la parcela donde, o solar donde se va a ubicar dicha construcción. Esto es un ejemplo típico de lo que comentaba, el que le muestro. Esto es una construcción en división horizontal, es una comunidad de vecinos, ¿vale? En la que, pues a mí, en este caso, por ejemplo, aunque la cartografía catastral adolezca de precisión en, digamos, medio metro con el viario público, pues yo aquí no se me ocurre plantear una inscripción de base gráfica con una alternativa de la finca matriz para declarar esa obra nueva, ¿vale? Aunque es un arma de doble filo, porque como apuntaba Félix también hace un momentito, la última resolución conjunta entre catastro y registro dice claramente, tasa casos en los que es preceptiva la inscripción de la base gráfica para declarar la obra nueva. Y uno de los casos es cuando haya adosamientos salinderos, cuando la construcción ocupe la totalidad. Son casos en los que, además, es también comprensible. No te voy a… ¿Cómo voy a calificar si la construcción está dentro o está fuera de la parcela si no inscribo la parcela cuando me está diciendo que la construcción se adosa a un lindero? Sí, sería, digamos, Entonces, generaría controversia. Claro. Vamos a ir cerrando. ¿Qué significa para los técnicos el tema de la georreferenciación? Bueno, pues estudiar, pero no solo estudiar la ley hipotecaria, las resoluciones, estudiar la doctrina que va generando día a día la Dirección General y tener una base para interactuar con el resto de los operadores, entre ellos, lógicamente, los operadores jurídicos. Y, por tanto, pues, ampliar nuestra oferta de servicios. Y esto que pongo aquí en negrita, que creo que es una vía por explorar, que es la responsabilidad civil, ¿vale? Yo todavía no tengo conocimiento, no sé si hay de casos en los que se esté exigiendo responsabilidad civil. No voy a decir a quién, ¿vale? Habría que depurar, pero ¿vale? La responsabilidad de las bases gráficas, quién tiene responsabilidad sobre las bases gráficas que acceden a los procedimientos y que acaban inscritas. ¿Qué significa para el ciudadano? Bueno, pues en principio mejorar los procedimientos para reflejar la delimitación de las fincas en los documentos jurídicos. Ahí está lo que dice el artículo 38, de la presunción de certeza que tiene la inscripción de una base gráfica sobre una inscripción registral. Y como derivada, pues estos dos últimos puntos que pongo, que son contrapuestos. O invertir en seguridad jurídica preventiva o salvar el trámite y generar litigios donde no los hay. Y esto puede sonar un poco violento, pero no es la realidad. Como muestra un botón. Por ejemplo, esto es un trabajo mío de hace unas semanas, ¿no? Que se encargan de limitar una finca que está más o menos ahí con la sana intención de poner un cerramiento. Son fincas que surgen a través del instrumento urbanístico, son fincas que surgen a través de una reparcelación, tienen su cédula urbanística donde vienen bien descritos sus linderos.
Son fincas que han accedido al registro, al catastro, pues tenemos ahí catastradas. Son fincas cuya descripción ha accedido al registro de propiedad hasta tal punto que se publicitan las coordenadas, ¿vale? La nota simple. Una base gráfica inscrita ya con coordenadas. Y son fincas que cuando haces un estudio global de la manzana, esa manzana estaba toda vacante, ¿vale? Es una ventaja, nadie había tomado posesión todavía allí de nada. Cuando tú haces ese estudio, pues te encuentras cosas como esta, te encuentras cosas como que hay un desplazamiento, vamos a llamar, de la base. Por supuesto, las coordenadas que publicita el registro y las que están en el catastro son coincidentes, ¿vale? Pero te encuentras con que la realidad física, que es tozuda y está allí, urbanizada, y en principio vamos a pensar que está bien, y además lo vamos a comprobar después, ¿vale? Pues vemos que pues aquí, si yo replanteo las coordenadas que se publicitan, tanto en registro como en catastro aquí, pues me como 53 centímetros de la acera, ¿vale? Si lo hago, sin embargo, por el otro lado, pues faltan, pues hay 53 centímetros de más. Lógicamente, en función de quién sea el que primero tome posesión y haga valer esa presunción de certeza que tienen esas coordenadas, si es el señor de la parcela 3 y marca el lindero que hay entre la 3 y la 4, por coordenadas, un técnico, se va a poner súper contento, ¿vale? Porque su finca, está claro que la tira de la izquierda no la va a ceder al ayuntamiento para poner flores, ¿vale? La va a ocupar, ¿vale? Y hay esa presunción de certeza. Luego ya veríamos en qué queda todo esto. Pero, sin embargo, si solo hace el de la 3, el de la 4, el de la 5, quiero decir, el de la 4 y el de la 3, al de la 2, cuando tome posesión, pues va a ver que le falta medio metro de parcela, de una parcela urbana que vale un dinero. Aquí es donde es un caso evidente donde el técnico, pues en la medida ya que interviene, puede detectar este tipo de casos previamente y volvemos a redundar en subsanar el catastro y digamos, marcar una trazabilidad correcta para que terminemos inscribiendo la realidad física correctamente y terminando pues con coordinar perfectamente con el catastro. Y en este caso, pues lo que yo comentaba de las diferentes realidades, las hacemos que converjan todas. Esa es un poco la idea, que esas diferentes realidades, urbanística, registral, catastral, la realidad física, converjan en una y bueno, esa es la finalidad donde tenemos que intervenir los técnicos. Pero para eso necesitas un técnico que se tome la molestia, por supuesto, de capturar la realidad física de toda esa manzana, de verificar que hay suelo para todos. Eso es. Y que se tome la molestia de redactar un informe donde además tiene que explicarle a su cliente que la delimitación que le va a poner sobre el suelo contradice lo que publicita el catastro y lo que publicita el registro de la propiedad a través de sus coordenadas. Se lo tienes que decir a tu cliente, ¿vale? Yo aquí se lo he hecho, se lo he dicho y además he metido un parrafito explicando, por si le viene el vecino de la 2 o de la 5, un parrafito explicando qué es lo que está pasando ahí, ¿vale? ¿Consecuencias? No lo sé. Estamos en la fase de responsabilidad civil, ¿vale? Yo tendré que asumir la responsabilidad civil de que se derive de este trabajo, si llega el caso. Entonces, pues aquí pues, pongo esto, ¿vale? Se observa que la descripción de las fincas que procede del registro de propiedad incluye unas coordenadas georreferenciadas de sus vértices, que son coincidentes con las que existen en el catastro y que gozan de presunción de certeza, ¿vale? Pero que sitúan los linderos desplazados de esta manera y que supone que hay 53 centímetros de una parcela que están en la acera, que por tanto yo planteo esto y además que esa falta de precisión de esa cartografía catastral y la inscripción a la descripción y la incorporación al registro a través de los procedimientos de la ley hipotecaria puede ocasionar conflictos de propiedad donde inicialmente no los hay, porque hay suelo para todos. Está bien urbanizado. Todas las parcelas tienen su cabida perfectamente, ¿vale? Entonces, pues, por tanto, bueno, pues para los técnicos, pues yo creo que es también una oportunidad de ponernos en valor. Conclusiones, pues que cada caso tiene sus particularidades, que ni siempre hay que hacer levantamientos topográficos precisos, ni hay que usar la base gráfica catastral de manera indiscriminada. Que es importante que haya buenos profesionales, que sepan ponderar. Muy importante para mí, metadatar la precisión de la base gráfica que estás aportando. Decir qué has hecho. ¿Vale? Porque decir qué has hecho y además ponerlo en conocimiento de tu cliente, lo que es un consentimiento informado. Pues, cliente, vamos a asumir la cartografía catastral, la he comprobado, pero claro, estamos hablando de la he comprobado. Si no la has comprobado, difícilmente puedes ponderar y puedes valorar. Claro. ¿Vale? Y, en fin, pues... Sí, en base a esos datos que has tomado, pues ponderas, analizas. Por supuesto, la precisión, la última palabra en cuanto a precisión la tiene el propietario. El propietario, aparte de, como dices, metadatar la georreferenciación, cómo lo has hecho, qué instrumentación has usado, hasta qué precisión puedes llegar.
él tiene última palabra en cuanto a la precisión. Tú le adviertes, les pones consecuencias y, por supuesto, él decidirá, ¿no? Tampoco hay que volverse loco con las precisiones, somos técnicos, pero por eso lo he puesto en negrita, el ponderar y ver qué precisión se requiere para cada caso y demás. Es cierto que nosotros, cuando hablamos de precisión, cuando vamos con nuestros equipos topográficos, al equipo le decimos, ¿me mides más medio metro o me mides a 2 metros? Son equipos que tienen una precisión. O sea, para nosotros, cuando haces el trabajo ya directamente es inherente que haya una precisión bastante alta, ¿no? Sí. En la medida que interviene ya cualquier técnico con el instrumental que hay hoy en día, por lo tanto, al final todo redunda en, ha intervenido un técnico, se ha hecho una toma de datos y ya la precisión es alta, obviamente, ¿no? Pero bueno, como sabemos, y así las resoluciones también lo admiten, se pueden hacer a través de ortofotos y otro tipo de medios que dan otras precisiones. Pero lo importante es que el propietario se le explique hasta dónde la consecuencia de esas precisiones y, bueno, y que dejes constancia de lo que has hecho. Claro, ¿vale? luego Que dejes también constancia de lo que has hecho. Sí, ¿vale? también es no lo mismo terrenos de suelo de clase urbana, clase rústica. Por eso ponderar es importante y tampoco volvernos locos con la precisión, pero no deja de advertir de sus consecuencias. Que eso es lo que yo me refiero aquí con metadatar la georreferenciación. Y poquito más podemos contar. No sé si nos hemos pasado los 5 minutillos y demás. Muchas gracias por su atención. Y damos paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias. El següent ponent, en Rafael Temes, arquitecte, professor d'Urbanisme de la Universitat Politècnica de València i el principal ponent dels cursos sobre georreferenciació del Col·legi d'Arquitectes. Bueno, buen día a tothom, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a la Taula de la Construcción y a sus instituciones, al Colegio de Arquitectos de Cataluña, al Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos y al gremio de promotores por la organización de esta jornada sobre el procedimiento de coordinación entre el registro y el catastro 8 años después a partir de la Ley 13/2015. Mi exposición se va a dividir en 8 ideas, 8, vamos a decir, problemas, 8 datos que me parecen interesantes compartir, precisamente después de 8 años un poco de experiencia, de ir poniendo en práctica esta ley compleja, sin duda, precisamente por varios motivos, ¿no? La exposición de motivos de la ley, prácticamente de forma literal, dice que un propósito fundamental y una ambición de la misma es el aumento de la seguridad jurídica. ¿A través de qué? Bueno, a través de la coordinación entre el catastro y el registro, que a la vez, no deberíamos olvidar, tendría que estar coordinado con la realidad, que al final es el objeto que realmente nos interesa. No solo coordinar una cartografía con una descripción, sino la mayor ambición, entiendo, es la coordinación con la realidad, es decir, con lo que realmente tenemos, como comentaba Jesús y Félix, pues con lo que se mide en el sitio, o sea, con lo que realmente se tiene.
En esa misma exposición de motivos se habla de que la coordinación, en un principio, generaría economía, fundamentalmente para los ciudadanos, es decir, para todos nosotros, y por otro lado también que aceleraría los trámites y los procesos, simplificándolos, ¿no?, y despejando inconvenientes, ¿no?, que habitualmente hay en todo el tránsito o el tráfico jurídico, ¿no? Pero claro, toda esta pretensión es una pretensión compleja, una pretensión delicada, porque lo que realmente se busca es el entendimiento entre lenguajes que son casi, por definición, cosas completamente diferentes, que es el lenguaje gráfico y el lenguaje literario. Habitualmente decimos, claro, una cosa es describir y otra cosa es ver una imagen, ¿no? Son cosas que pueden, de alguna manera, situarse en lo mismo, pero son lenguajes completamente distintos. Son piezas de un puzzle que inicialmente son difíciles de encajar, porque sus propias, vamos a decir, reglas, casi topológicas, son reglas distintas, no tienen nada que ver. Esa ambición, además, requiere de armonizar operaciones jurídicas, tributarias y geométricas o cartográficas. Es decir, ahí es nada, ¿no? Buscando precisamente fórmulas de encaje, de entendimiento entre estos campos, sin producir o reduciendo al máximo los efectos colaterales y las incómodas relaciones que venimos percibiendo habitualmente entre distintas instituciones. Luego, la ley, evidentemente, es una ley ambiciosa, es una ley que persigue, desde luego, una finalidad que seguro compartimos todos, es decir, que aumente la seguridad jurídica, que sea más económico y que no hayan trámites ni se judicialicen los procesos, esto creo que todos estamos de acuerdo. Ahora, otra cosa es si realmente, después de 8 años, esto es lo que más se ha conseguido o no. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Vaya por delante, por supuesto, mi reconocimiento, si sirve de algo, yo soy un simple profesor universitario, desde luego ingente trabajo que desde el registro, los notarios, el catastro y sus correspondientes funcionarios, instituciones, han hecho, están haciendo y siguen haciendo en torno a este procedimiento cuyo principal beneficiario somos todos nosotros, ¿no?, los ciudadanos, en definitiva. Mi exposición, evidentemente, lo que va a hacer es intentar, bueno, desde mi punto de vista, señalar algunos aspectos que pueden generarnos debate, pueden generarnos comentarios, precisamente, pues, quizás por la ambigüedad, por la preocupación que nos puede producir, si bien, por supuesto, hay muchas otras cosas que yo por lo menos no traeré aquí, porque son todas muy sensatas y funcionan muy bien, ¿no? Luego quiero dejarlo claro, ¿no?, para que tampoco la exposición parezca una crítica, vamos a decir, desalmada a un procedimiento, ¿no? Todo lo contrario, creo que es una crítica constructiva, intentando precisamente, bueno, pues acotar desde mi punto de vista los problemas que de alguna manera este procedimiento, después de 8 años, este método podríamos decir imperfecto, ¿no?, este método no completo está produciendo. El catastro, está todo mal, la difícil enmienda, ¿no? Esto sería una primera idea, ¿no? Como digo, es frecuente escuchar la afirmación de que el catastro está todo mal. Así de entrada, está todo mal, no hay nada que coincida, que la cartografía catastral no vale porque está plagada de errores. Y desde luego errores tiene, no vamos a decir que no los tiene, ¿no? Pero seguramente una cartografía que cubre todo el territorio nacional, a excepción del País Vasco y Navarra, que recoge casi 40 millones de inmuebles rústicos, parcelas, 40 millones de inmuebles urbanos, situados sobre 14 millones de parcelas, es decir, 80 millones de inmuebles y 54 millones de parcelas, datos recogidos de la propia institución, Dirección General del Catastro, pues hombre, que tenga errores, pues es razonable que tenga. ¿Que son la mayoría de errores? No son la mayoría de errores, desde luego que no lo son.
Ahora hay errores, claro, pero por lo menos tenemos una base, vamos a decir, sobre la que trabajar, ¿no? La realidad es que, aunque el catastro tenga efectivamente estos inconvenientes, y que el catastro no tiene una función o su finalidad principal no es la cartográfica, para eso están el Instituto Cartográfico de Cataluña, el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Cartográfico Valenciano, se dedican a generar cartografía civil para todos nosotros. Catastro utiliza la cartografía de forma evidentemente muy profesional, hecha por funcionarios que son profesionales del levantamiento cartográfico, evidentemente no improvisan ni hacen cosas de cualquier manera, pero su finalidad es tributaria y por lo tanto hemos de entender que su cartografía lo que persigue es la liquidación de un impuesto y no necesariamente la representación perfecta y estricta de toda la realidad, aunque insisto, lo intentan, es decir, se intenta conseguir que esa representación sea lo más fiel, se hacen actualizaciones de oficio, se recogen los diferentes procedimientos de actualización, rectificación catastral, subsanación de errores, para que entre todos, puesto que es una obligación, no es algo optativo, es una obligación de todos, la actualización en el catastro para que la liquidación del impuesto pues sea la mejor posible, ¿no? Aún así, con todo esto y con la asunción de que evidentemente tiene errores, como también los tiene las del Instituto Geográfico Nacional o la del Instituto Cartográfico Valenciano, por supuesto, es sin duda la mejor base que tenemos para poder, de alguna manera, arrancar o poner en marcha este procedimiento. Esa base, o dentro del procedimiento, asumida la incorporación de esta representación gráfica como una posible o una virtual incorporación de cartografía o de representación gráfica en la mejora de la descripción literaria acompañada por esta información que queda sentada en el registro, surge la necesidad, por supuesto, para poder rectificar los errores, de incorporar representaciones gráficas alternativas y de aclarar, por otro lado, también los márgenes de tolerancia que comentaba antes Félix y Jesús también, que nos permiten precisamente rectificar los errores que encontramos a partir de ¿qué? Pues de un levantamiento topográfico de la realidad, que como comentaban antes, es lo más real que se puede tener. Estamos hablando de levantamientos centimétricos. Es decir, eso ya es insuperable o será superable dentro de años y será milimétrico, pero por ahora ya es centimétrico y ese levantamiento es un levantamiento 100% correcto, salvo que evidentemente pues, se cometa algún error, pero vamos a partir de la base de que no. Y por otro lado, como comentaba, la aclaración también de los márgenes, porque a veces queremos estrujar las cosas pidiendo todo, y es imposible. La cartografía tiene una escala, como todo, igual que los tornillos tienen una tolerancia para entrar dentro de una rosca, porque se fabrican y no es una fabricación perfecta y exacta, pues también la cartografía, esto seguramente compañeros topógrafos lo conocen con mayor precisión, pero nosotros también los arquitectos trabajamos con menos tolerancias, pero también con tolerancias, tienen tolerancias y no podemos pretender que una cartografía 1.500, una cartografía 1.1000, pues tenga precisiones centimétricas o precisiones centimétricas por debajo de un determinado nivel. Y el catastro, evidentemente, pues tiene un límite y a veces pensamos que los errores no, son errores y realmente son, vamos a decir, desconocimiento conceptual del funcionamiento de una cartografía o, podríamos decir, confusión con las escalas y comparación con las mismas. Esto, una idea. Las cifras de la coordinación, un lento proceso. Bueno, la imagen que tienen en la izquierda, sacada a principios de esta semana, lo que muestra son todos los inmuebles y todas las parcelas que han sido coordinadas hasta ahora. 1.300.000 y casi 1 millón de parcelas.
Con estos datos y con los datos que acabamos de ver hace un momento de los 80 millones de parcelas y los 54 millones de inmuebles, haciendo simplemente una regla de 3, pues nos situamos que necesitaríamos 4 siglos y medio o 5 siglos para coordinar toda la cartografía, que tampoco es lo que se plantea en la ley inicialmente, no es obligatoria para toda la cartografía, para todas las parcelas, y tendríamos la mitad, 2 siglos, para coordinar la mitad del parque que tenemos, suponiendo que fuera más o menos la mitad lo que tendríamos que coordinar. Evidentemente, estos plazos pues son plazos inasumibles. Es decir, ¿qué ocurre? Pues que hay muchos problemas, que no es tan sencillo. El procedimiento y su método tiene errores, pero esto tampoco nos debería inicialmente asustar, sobre todo si volvemos a recordar lo que veíamos al principio. Esto es un procedimiento muy complejo que trata de unir piezas de puzzles que son de diferente encaje. Lenguajes diferentes, piezas de puzzle distintas y además una contemplación abstracta frecuentemente de la realidad. Cartografía, que es una abstracción, con descripción literaria y quizás poco contacto, podríamos decir, con la realidad física. Catastro, registro, realidad, atajos en el camino. Esto podría ser otra idea que ya adelantaba Jesús y Félix hace un momento sobre los riesgos que también este procedimiento de alguna manera nos invita a veces a tomar. El atajo, ¿para qué lo tomamos? Cuando los caminos son largos. Claro, cuando un camino es largo, y aquí los caminos largos implican mucho dinero, y por lo tanto ya contradicción con los principios, vamos a decir, fundacionales de la ley, ¿no? Vamos a reducir los plazos, esto costará menos dinero al ciudadano. Pues, como digo, cuando nos encontramos con esta situación, pues intentamos buscar atajos, ¿no? La coordinación se produce entre el catastro y el registro, es decir, entre la finca catastral y la finca registral. ¿Y dónde aparece la finca real? Lo que es verdaderamente relevante y la que debería ser protagonista de todo el proceso. La finca real surge normalmente cuando se presenta una representación gráfica alternativa, fruto de la medición en campo, es decir, de la medición de la realidad, que solamente puede ser una, la realidad real, aunque suene absurdo, pero esa es la única realidad que podemos tener. Esta medición es insuperable y es garantía de la configuración de la realidad. Pero, ¿qué estamos realmente observando? Pues que el procedimiento, dada su dificultad, dada su lentitud y dados los costos que produce, pues a veces, como digo, nos induce a tomar atajos que lleven al traste pues todo el aumento de la seguridad jurídica y el perfeccionamiento del registro del que hablábamos, ¿no? Se trata de dar por buenas, a veces, certificaciones catastrales, descriptivas y gráficas, tal cual, aún sabiendo que tienen errores. Esto es muy frecuente. No serán todas, por supuesto, no es así, pero de ese millón y de ese 1.300.000 parcelas que hablamos, no lo sé, pero seguramente hay muchas que tras el hartazgo, los plazos, la presión y los problemas reales, incluso no problemas formados, como también comentaba Félix, ¿no? Problemas reales cuando antes no había ninguno, ¿no? Pues, frente a esos problemas reales, pues se toma el atajo, se toma el camino del medio para poder resolverlo. Esto nos garantiza que la representación gráfica georreferenciada existente en el catastro, realmente, en el caso de que se incorpore esta representación gráfica casi ya llegando al final de la desesperación, esto nos garantiza que realmente se vaya a incorporar, porque evidentemente necesita del procedimiento de calificación registral, el registrador evidentemente, pues, aunque vea
la cartografía catastral no va a decir, pues ya está, esto es bueno y ya, sino que tendrá necesariamente, porque así también lo dice la ley, que dar trámite de audiencia a los colindantes, aunque ya estamos viendo que el promotor de estas actuaciones tiene bastante ventaja frente a los colindantes, es decir, a los vecinos colindantes, ¿no? Pero bien, esto, por lo tanto, a mi juicio, creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos también en este procedimiento, que, como digo, ha sido un camino que surge para poder desatascar problemas anteriores, ¿no? Creo que por aquí hay camino que resolver para intentar que efectivamente no estemos incorporando por buenos cosas que no son buenas y que, por lo tanto, esta pretensión de conseguir una realidad coordinada entre el catastro y el registro de la propiedad, pues realmente no se está produciendo. Se está convirtiendo en un espejismo. Imprecisiones terminológicas, conceptuales e incluso expresivas de la propia ley. Solo voy a poner algún ejemplo, ¿no? Una ley que de por sí, como decía al principio, es compleja, aspectos catastrales, registrales, geométricos, notariales también. Una ley que normalmente sabemos los técnicos que cuando se hacen leyes de este tipo, que afectan a la edificación, que afectan al suelo desde el punto de vista urbanístico, etcétera, hay veces que hay importantes deficiencias en el lenguaje, a pesar de que, por principio, normalmente los juristas son muy rigurosos, ¿no?, con su terminología, pero a veces el uso de términos de otro tipo de argot, ¿no?, en este caso geométrico, geomático, topográfico, catastral, produce realmente un problema en la definición. Un ejemplo importante, porque precisamente es uno de los puntos claves de todo este procedimiento, que es la georreferenciación de la representación gráfica. Pues en la ley se habla de representación gráfica, georreferenciación, representación gráfica georreferenciada, lista de coordenadas georreferenciadas, archivos GML con coordenadas georreferenciadas, lista de coordenadas UTM. Habla para decir al final lo mismo, pero generando un bucle y una diversidad que aumenta todavía más la complejidad de todo el entendimiento de la ley. Otro ejemplo lo tenemos con la forma de comunicar dicha representación gráfica. Si bien parece que en todo el texto legal se llega a la conclusión de que la aportación de la representación gráfica georreferenciada de la parcela debe realizarse mediante el vehículo de los archivos GML, que, como todos saben, pues son simplemente unos archivos técnicos que simplemente sirven para pasar información geográfica sin tener que pasarlo en un papel o a través de un correo electrónico, que evidentemente eso no tiene sentido. En algunas ocasiones, con un criterio poco entendible, algunos procesos de incorporación de bases gráficas prescinden del vehículo del GML para su expresión y hablan solamente de la utilización de las coordenadas y ya está. Pero bueno, tendremos que aclararnos, pues vamos a intentar simplificar todo esto para no liarlo, porque al final esto sí que es una cuestión puramente técnica, no jurídica ni técnica catastral, sino es técnica. Es decir, esto pues lo debemos meter en un archivo con estas características y ya está. Y todo igual y para todos los procedimientos el mismo, porque no tiene tampoco ninguna dificultad y no supone ni una merma ni una mejora, sino simplemente es la fórmula lógica pues, para poder trasladar la información. Como digo, para muestra un botón. Reglamento coral de difícil seguimiento. Realmente la ley no tiene un reglamento, pero claro, la ley se ha ido fabricando necesariamente una suerte, vamos a decir, de reglamento, como lo denomino, una especie de reglamento coral, después de 8 años, a través de distintas resoluciones, a veces unilaterales, a veces conjuntas, entre registradores, catastro, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, aclarando, desde luego con mucho acierto, en muchos casos didácticos, aspectos que quedan
oscuros o difíciles de entender en la propia ley. Pero claro, estamos hablando de intentar conjugar pues, más de 500 resoluciones. No sé si ya hay más todavía, pues posiblemente, pero 500, 600, no sé cuántas hay. Muchas, muchísimas. Son 8 años, han pasado años, pero claro, digerir todos estos retoques, todas estas aclaraciones que van generando, evidentemente, van asentando doctrina, pues se hace realmente difícil porque, por decirlo de alguna manera, pues tenemos una información muy dispersa, discontinua, que dificulta mucho la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Merecería la pena intentar hacer el esfuerzo de conseguir una especie de refundido, ¿no? de consolidación un poco de esta doctrina, porque nos ayudaría a todos, desde luego a nosotros los técnicos, ¿no? Evidentemente esta consolidación tiene que partir de las instituciones que realmente dan forma un poco a este marco legislativo, ¿no? Sabemos que las leyes son interpretables, claro, no son textos en los que una sola lectura pueda ser la única y ya que elimina el resto, ¿no? Pero la idea es que la ley 13/2015 no sea vamos a decir, un saco de judicialización de procesos, ¿no? Sino que sea todo lo contrario. Con lo cual, esto es un tema que también me preocupa, en el sentido de que uno podría decir en la sala, oye, Rafael, tú lo que tienes que hacer es actualizarte, porque esto es lo que hacemos todos, bueno, pues sobre todo, evidentemente, registradores y notarios, que están evidentemente muy acostumbrados seguramente a trabajar de esta manera, ¿no? Porque es vamos a decir, su modo habitual de trabajo, pero claro, es que son 500 resoluciones y hay que mirárselas porque en todas puede haber alguna aportación, puede haber alguna idea que matiza, que deslinda algún aspecto que no ha quedado totalmente claro. Y esto, claro, nosotros en este caso somos técnicos, pero somos agentes también que estamos dentro de este mecanismo, ¿no? Bueno, yo simplemente hago alusión a esta circunstancia que me parece también muy relevante, ¿no? Este reglamento coral. Como ejemplo de esta idea, pues podríamos poner, y esto simplemente es un ejemplo, vamos a decir, de aclaración de una postura a partir de la consolidación de la doctrina a partir de diferentes resoluciones, que es el caso de las inmatriculaciones y las representaciones gráficas alternativas, ¿no? Inicialmente la ley nos decía o dictaba de forma tajante que solo se podían inmatricular con certificaciones catastrales, descriptivas y gráficas. Es decir, que las fincas nacían en el registro limpias ya, perfectas, entre comillas, adaptadas al catastro y que no se podían incorporar representaciones gráficas alternativas. Es decir, que el catastro, si el catastro estaba mal, el propietario se tenía que armar de paciencia para esperar un procedimiento de subsanación para conseguir la modificación de la certificación catastral descriptiva y gráfica, entonces posteriormente ya poder realizar el trámite de inmatriculación. Pero claro, es que esto tiene costos. Esto tiene unos costos enormes, a veces serán más pequeños, pero a veces son enormes y esto no puede mantenerse, ¿no? Bueno, pues efectivamente ya en la doctrina reiterada después de diferentes resoluciones, año 2017, 2020, 2021, 2023, no está anotada ahí, pero también estaría, ya se llega a decir en los supuestos en los que exista una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la completa representación gráfica georreferenciada, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional, podrá admitirse que el interesado aporte la representación gráfica alternativa. Luego, ahora ya lo que dice la ley exactamente no es así, sino
lo que dice la doctrina es lo que ahora tenemos que entender, evidentemente, como válido. Es decir, que sí se pueden incorporar representaciones gráficas alternativas conforme a ese carácter de excepcionalidad que también se manifiesta en las resoluciones. Pero bueno, esto produce un cambio y a veces esta información pues no llega realmente a todos los agentes. Falta de herramientas necesarias para aplicar lo que dice la ley, tanto por parte del catastro como por parte del registro, ¿no? Es indudable el esfuerzo, ya lo he dicho, lo primero que comenté, el esfuerzo importante que ha hecho, didáctico, pedagógico, instrumental, técnico, que han hecho tanto catastro principalmente, también registradores, pero el catastro desde luego ha hecho un trabajo loable en ese sentido, para ofrecer marcos, herramientas, informes, procedimientos que vehiculen, ayuden a llevar a cabo un poco este procedimiento, ¿no? Pero claro, algunos procesos son imperfectos o no son completos, quedando los técnicos desorientados al no disponer de las herramientas que, por otro lado, las resoluciones conjuntas sí que dicen, ya han pasado 1 año, 2 años de las últimas, y en ellas se dice con claridad pues que cosas como esta que tenemos aquí debajo, ¿no? El catastro, desplazamientos, la metadatación, ¿no? Dice, refiriéndose a la metadatación de los desplazamientos, se nos dice, con el fin de facilitar su aplicación general, la SEC, la sede electrónica del catastro, ofrecerá una funcionalidad que permita el cálculo de los parámetros de transformación de los desplazamientos y giros y los incorporará al informe de validación gráfica alternativo. Bueno, pues eso no está. Sí hay un hueco para ponerlo, por supuesto, pero no hay un procedimiento desde el catastro para hacer el cálculo de los parámetros de transformación. Habitualmente hay que acudir a otras páginas, colegios de topógrafos, otros colegios disponen de páginas para eso. Uno podría decir, bueno, pues ya si están esas páginas, pues ¿para qué quieres que esté en el catastro? Pues entonces ¿para qué lo ponen en la ley? Entonces esto es importante. Desplazamiento, el doble GML. Dice, por otro lado, la resolución conjunta del 29 de marzo del 2021 nos habla de que para resolver el problema del giro trabajemos con un doble GML. GML de la posición, vamos a decir, mal puesta, para entendernos en palabras llanas, y GML de la posición bien puesta, que está girada o desplazada. Especifica y dice, se deberá efectuar mediante el correspondiente informe de validación gráfica que deberá contener el doble GML junto con los parámetros de transformación. Bueno, pues lo mismo. El informe de validación gráfica, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos? No hay un procedimiento claro específicamente para la incorporación de este doble GML. El catastro también. Propiedad horizontal, certificación de parcelas en propiedad horizontal. El catastro facilitará un servicio de certificación de parcelas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Eso es lo que dice la resolución del 8 de abril del 21, pero eso tampoco está todavía activo por parte del catastro. El registro, desplazamientos también respecto a la metadatación. Aplicación gráfica registral, referente a la aplicación gráfica del propio registro. El desplazamiento indiciario apreciado sobre la ortofotografía podrá metadatarse con la remisión al informe gráfico emitido por el registro de la propiedad en el que se documente. Bueno, pues estos son algunos ejemplos de cómo las herramientas, no todas, por supuesto, no todas, muchas ya están activas desde hace tiempo, pero muchas otras pues estamos a la espera y entre tanto pues hay que, podríamos decir, a veces improvisar, consultar, ver un poco cómo resolverlo, ¿no? Voy terminando. La descoordinación unilateral, coordinación temporal versus coordinación permanente. Bueno, de hecho creo que es la última diapositiva. Para algunos la coordinación debe de entenderse referida exclusivamente a la fecha, a una fecha determinada, sin que en principio pueda presumirse con posterioridad a la misma. Por tanto, los efectos de la coordinación, para algunos, no son permanentes, sino que se refieren a una fecha concreta, de tal modo que puede quebrarse con posterioridad por cualquier acto que no acceda al registro o al catastro. Es decir, no es necesario un pronunciamiento judicial para revocarlo, quedando este aspecto un tanto al margen del artículo 38, que eso, pues desde luego,
también preocupante. Yo pensaba que el procedimiento de coordinación era, vamos a decir, entre comillas, definitivo. Para eso se decía que se iba a generar el aumento de la seguridad jurídica, que no iba a costar más dinero, pero claro, como pongo en la parte inferior, no deja de ser un tanto desconsiderado con el contribuyente esta medida después del trabajo que cuesta coordinar un inmueble, que después se pueda descoordinar. A ver, supongo, y aquí evidentemente hay personas muy competentes para hacer interpretaciones jurídicas, supongo que habrá algún motivo por el cual eso se tiene que dar, pero la cuestión es, ese motivo jurídico se traduce en un aumento del gasto del contribuyente. Pues si eso genera ese aumento del gasto del contribuyente, que ya hizo un primer trabajo y ahora, si quiere volver a coordinar, tiene que volver a hacerlo y tiene que volver a pagar, pues esto no parece que sea muy sensato, ¿no? En fin, esto es prácticamente lo mismo. Simplemente estas ideas nos pueden servir un poco para entender que estamos frente a un procedimiento, como he dicho desde el principio, complejo, voluntarioso, difícil de encajar, con aspectos que no terminan de funcionar del todo, pero que evidentemente supone realmente un reto para todos y entendemos que su, vamos a decir, última intención es positiva. Hoy por hoy lo que vemos es que siguen habiendo importantes problemas en la aplicación de la ley y bueno, y foros como estos seguramente nos deben de ayudar para contrastar, para mejorar, para progresar en todo esto y en última instancia para que de alguna forma esa seguridad jurídica y esas economías terminen llegando al ciudadano, que es realmente la persona principal e interesada. Pues ya está, pues muchísimas gracias. Ara, si voleu, podem anar passant aquí al costat del pati, que prendrem un cafetó i tindrem un petit refrigeri.